Bueno, muchas gracias por seguir en Claro Directo MX. Esta tarde me da muchísimo gusto de verdad tener la posibilidad de platicar con una mujer que tiene una gran historia, con Ana Molinar Trujillo. Ella es escritora, pero antes que escritora es madre, es empresaria, pues una mujer con una cosa muy interesante, una experiencia de vida, diría yo, muy interesante que compartir y que contarnos esta tarde al público de todo el país en Claro Directo MX. Ana, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptarnos esta conversación y esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y pues muchas gracias por el espacio. Yo feliz de estar No, aquí hombre. con ustedes. No, hombre, al contrario. ¿Sabes una cosa? Nos hace falta, no sé si coincides, nos hace falta mucho en medio de toda esta vorágine de información y de temas pues que tenemos que abordar aquí en este programa. Hablar de historias que inspiren, de historias positivas, de historias como la que tú nos contaste en Mi Pequeño Gran Superhéroe, que es tu obra prima. ¿Sí es tu obra prima, Ana? Sí, ¿verdad? Sí, justo, es mi primer libro. Maravilloso. Que presentaste en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el año pasado, que te fue muy bien. Pero cuéntanos, déjame nada más darles una frase que es tuya, entiendo. 1 de cada 10 bebés es un superhéroe, dijiste en tu Así presentación. es. Cuéntanos, Ana, ¿de qué va este libro? ¿A quién está dirigido? ¿Qué cuentas en este libro, Mi Gran Superhéroe? Pues miren, este cuento nace porque yo tuve una bebé prematura de 27.4 semanas, estamos hablando de seis Mm, meses, y ahorita ya mm, tiene 6 años y medio. Y pues cuando entré a este mundo de tener un bebé prematuro me di cuenta que en México hay muy poca información. El Internet obviamente tiene información que abruma, que asusta, jamás lo consulté. Y de ahí me di cuenta de toda esta falta de contenido, como tú lo acabas de decir, en ciertos temas que hacen falta, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y vas por el tiempo y vas dándote cuenta que resulta que hay mucha gente que conoces que fue prematuro, pero no lo dices. En mi caso, pues fue empezar desde cero, no teníamos a nadie conocido, o sea, fue de cero. Y así empieza nuestra historia, así empieza mi vida de ser mamá, ¿no? Con muchos temas emocionales, muchas culpas que vivimos las mamás de bebés prematuros, obviamente muchos duelos. Y pasan estos años, ¿no? Y un día mi hija me dice, mamá, quiero que me cuentes un cuento sobre mí. Y así nació la idea de este cuento. Era para ella únicamente, se lo hacía solamente para ella, se lo leía para ella, estuvo así un año guardado en mis notas de mi teléfono, mm. hasta que un día lo compartí, así lo compartí con una amiga y me Mira. dice, oye, creo que esto lo tienes pues que sacar al mundo, ¿no? Y literal dije, pues sí, lo tengo que sacar porque yo llevo haciendo contenido, generación de contenido para mamás, en general maternidad y temas que luego a la gente se les hace tabú hablar, pero también obviamente todo el proceso de lo que es tener un bebé prematuro. Y dije, pues me voy a lanzar, ¿no? O sea, me voy a lanzar para poder hacer este libro. Lo hice de manera independiente. Me preguntan luego por qué independiente, y es un libro tan personal, o sea, tan personal porque al Mm. final del día es la historia de nuestra familia, de mi hija, ¿no? Que obviamente está contada de una manera universal para que cualquier niño o familia que lo lea se pueda sentir identificada. Entonces, de esta manera llegamos obviamente al cuento, ¿no? Y empezó así de, pues, ¿quién me lo puede ilustrar? Y lo ilustré con mi prima, que se llama Marisa Molinar, que ella es una ilustradora a nivel animación que vive en Canadá, no ha hecho series muy importantes y me dijo que sí. Y así empezó la historia del que yo digo que es mi bebé de término porque me tardé 9 meses en que diera a luz y se me dio la oportunidad de presentarlo en la FIL de Guadalajara. Entonces ya te puedes imaginar el espacio que es la FIL para escritores, Sí. muy importante. Entonces feliz de poder estar ahí. Oye, y esta decisión tuya, de verdad, que te reconozco y de compartir algo tan íntimo, porque esto que acabas de decir así en unas breves palabras, en unas expresiones tan concreto, las culpas, los duelos, las cosas que tiene uno como padre, ¿no? Cuando pues desde que se conciben los hijos hasta que nacen, van creciendo y una buena parte de lo que les pasa es nuestro reflejo en muchos sentidos, ¿no? En algunas Claro. cosas tenemos injerencia directa, en otras a veces no tanto.
Y bueno, pues procesarlo a veces es toda una vida, Ana, ¿no? Y este ejercicio que tú hiciste es maravilloso, ¿eh? Expresarlo, escribirlo, primero para ti y para tu hija y después compartirlo para todos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nació pequeñita tu hija? Cuéntanos. Por ahí comienza el Mira, tema, o sea, hay poca sí, información de ello, claro. ¿no? Claro, pues mira, a mí me dio preeclampsia severa temprana. Ujú. Eh, Literal, lo que quiere decir es que tuve presiones arteriales muy elevadas y me dio también lo que es el síndrome de HELP. El síndrome de HELP, muy poca gente lo conoce, es que tus plaquetas te vas quedando sin plaquetas, por decirlo, y te puedes desangrar internamente. Entonces yo estuve en terapia Ah, intensiva 5 días antes de que naciera mi hija, hasta que ya no había como medicina, ¿no? Y yo estaba muy, muy grave. Entonces era como un debate de en qué momento nace la bebé, la mamá, etcétera. Y nace mi hija y yo me pongo peor. Como que tenemos esta idea de que nacen los bebés y las mamás, ¿no? Van allá ujú. libres de cualquier tema. Yo me puse todavía peor, ¿no? Todavía se me bajaron más las plaquetas. Estuve otras 2 semanas en terapia intensiva hasta que ya logré salir. La conocí a los 4 días. O sea, la verdad es que es un camino no común el que te puede contar cualquiera de la maternidad. Lo que pasa con estas mamás de bebés prematuros es que muchas no los conocemos al instante. En mi caso fue a los 4 días. Hay mamás que los conocen hasta el mes, ¿no? Me han tocado mamás que me platican que ahora en la pandemia no pudieron conocer a sus bebés hasta que los dieron de alta, ¿no? Porque no podían estar ellas en el hospital con sus bebés. Entonces, desde ahí ya es un camino obviamente distinto. Te vas a casa sin tu bebé, ¿no? Entonces nosotros empezamos esta aventura de una forma distinta y yo empecé justo a hablar en redes sociales de manera pública sobre mi historia, de cómo yo me sentía, cómo eran mis duelos, cómo eran mis culpas, ¿no? Y dije, no voy a ser ni la primera ni la última, pero seguramente va a haber alguien allá afuera que le haya pasado lo mismo que yo. Y así empecé a encontrar muchas mamás que habían vivido lo mismo que yo. Y comencé una comunidad que se llama Preemies México, donde me empecé a enfocar en mamás. Porque para mí, si las mamás estábamos bien, esos bebés iban a estar bien. Porque yo tuve depresión postparto después. Entonces, es todo un tema lo que me tocó vivir con mi hija, pero estaba yo enfocada en poder acompañar a las mamás porque estos bebés prematuros, por ejemplo, algo básico que necesitan todos son terapias de neurodesarrollo. No quiere Mm, decir que los bebés tengan un tema neurológico, pero sí es importante poder apoyarlos, ¿no? Con todo ese tiempo que perdieron afuera de la panza de mamá, poder apoyarlos en el tema, obviamente, de neurodesarrollo para que se sienten cuando se tengan que sentar, que gateen, que caminen y este tipo de cosas. Entonces, literal, pues sí, empecé a abrir mi vida, ¿no? Por medio de las redes sociales para hablar de este tema y encontrarme que más mamás vivían lo mismo que yo y luego les di a estas mamás espacios para que también pudieran hablar de lo que ellas estaban pasando. Entonces, digamos que estamos relatando un poco más cercano, más real de lo que es la maternidad, porque justo como decía, 1 de cada 10 bebés pues es prematuro, ¿no? Nace ujú. prematuro en México y esta es una cifra que pues se sigue manteniendo, no se ha reducido, pero tampoco ha aumentado, pero se sigue manteniendo. Yo le pregunto a los doctores por qué es, no hay una respuesta clara, ¿no? Pero pues tiene que ver mucho con el estilo de vida actual que tenemos las mujeres, el estrés, entre muchas otras cosas. Entonces, así empecé a contar mi vida, ¿no? En esta, como tú dices, maternidad con culpas. Mi esposo también apoya a los papás en la manera de que pues lo vivimos muy diferentes mamás y papás, como que las mamás pensamos más hacia el bebé y el papá, claro que piensa en el bebé, pero el papá también está pensando en las cuentas, ¿no? Y en que Así es, en tiene la que trabajar. proveeduría, claro. Claro, claro. Exacto. Entonces, todo esto se ve súper reflejado en el cuento. El cuento justo tiene imágenes donde vemos a una mamá que está preocupada porque hay que mostrarle a los niños actualmente y siempre que como papás podemos estar felices, pero podemos estar tristes, pero podemos estar preocupados porque es una manera de validar nuestros sentimientos y que ellos sepan que también tienen derecho de sentirse así, que no siempre toda la vida es felicidad al máximo, ¿no? Claro, claro, la vida es de matices. Ana, ¿dónde pueden encontrar quienes ahora nos estén viendo y escuchando tu libro? ¿Cómo se puede adquirir? Y cómo pueden entrar en contacto contigo? Porque creo que esto todavía es más importante. El libro, por supuesto, es el primer gran paso, ¿no? Pero el segundo es cómo pueden establecer contacto contigo, porque entiendo que es mucho de
de platicar, de poder platicar tú a tú con alguien que me entienda de un asunto tan, tan sensible como este. Cuéntanos, por favor. Sí, miren, en mis redes sociales estoy como Momaholic MX, se los van a dejar en la pantalla, tiene Sí, lo una estamos H viendo. intermedia. Ujú. Ahí me pueden contactar, yo siempre les contesto. Tengo un grupo de mamás con bebés prematuros que son generalmente de México, pero también hay de Argentina y Colombia, y entre todas nos vamos como acompañando, ¿no? Eso si quieres ser parte del grupo, pero si tú me quieres contactar a mí, platicarme a mí directamente, yo siempre estoy disponible para escucharlos. Y justo en mi página web, que en mi mismo perfil está la liga, o también se los van a dejar aquí, en mi página web pueden encontrar el libro, ¿no? Que la verdad está a un precio muy accesible. Yo ahorita todo lo estoy haciendo de manera independiente. ¿Por qué? Porque cuando yo te mando tu cuento, trae una dedicatoria pues para la mamá, el papá, el bebé o el niño, ¿no? Quien va a estar leyendo. Es importante mencionar que, claro que es un cuento para niños, bebés, familias con alguien prematuro, pero también es para cualquier niño o niña, ¿no? Que quiera aprender sobre qué es nacer prematuro. Y yo siempre creo que los libros infantiles, aunque Claro. son para niños, siempre tienen un mensaje para quien lo está leyendo. Entonces, sí es en honor a las mamás. A mí me escriben muchas las mamás, y mamás de bebés prematuros, y no, y me dicen lloré, o sea, lloran con este libro, porque es un libro, eso, que representa muchas matices, muchas de las cosas que vivimos las mamás actualmente. Entonces lo pueden encontrar en mi página web, son 200 pesos más el envío, y va a traer esta dedicatoria para ustedes. Y hay quienes me piden que yo se los firme, ¿no? O sea, ya como escritora, o también mi hija, porque mi hija firma también los libros, como es su cuento, Claro, ella claro. también los dedica. Claro, sensacional. Bueno, para los amigos de radio, que no están viendo evidentemente las direcciones, pero a ver si las podemos poner para repasarlas, amigos de radio, de televisión, de redes sociales. Pueden entonces encontrar a Ana, Ana Molinar, en www, es tu página, ¿verdad? Correcto. www.momaholic, momaholic, con H intermedia, .com.mx. Y en las redes, pues entiendo que en Instagram, en Twitter también, Uh-huh. @momaholic MX, ¿sí? ¿O solo en Ajá, Instagram? estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok, pero sobre todo en Instagram. Instagram es Perfecto. mi Es fuerte. tu fuerte. Muy bien. Momaholic MX, ahí la pueden encontrar en Instagram, en Facebook también y en TikTok. Bien, pues nosotros por lo pronto estamos atentos a no sé si la segunda parte, pero creo que pronto vas a estar, si no es que estás trabajando, ya te estoy comprometiendo, en la secuela, porque es un gran tema. Es un gran tema. Mira, yo he dicho, yo soy abuelo de dos gemelos Uh-huh. y soy padre de 3 hijos. Entonces, lo pensé mucho ahora que nacieron mis nietos. ¿Cómo llegamos a acostumbrarnos a algo tan maravilloso y tan potente y tan fuerte como es el nacimiento, ¿no? De dos seres o de un ser. Y lo llegamos a decir como algo normal. Y va todo en ello, ¿no? O sea, te puede ir la vida en ello. Entonces, la vida misma, ¿no? Que viene en camino, pues te puede ir en ello también. Entonces, me parece un gran tema y ojalá que muchas mamás, incluso las que no estén en condiciones bajo esa circunstancia de bebés prematuros, puedan leer tu cuento. Sí, se los juro que les va a gustar mucho, porque aunque ellas no hayan vivido esto, se van a ver representadas en estos duelos Así es, constantes que tenemos en la maternidad. así Y es. no nos compromete si estamos trabajando en un segundo libro. Nos están pidiendo mucho algo desde la perspectiva del papá. Entonces estoy convenciendo Exacto. a mi esposo para que Uy, también se lance en la perspectiva del papá, que creo que no todo el mundo habla tanto de la paternidad, ¿no? no. Y también es un tema importante. En México necesitamos los hombres necesitamos hablar, necesitamos aprender a llorar, necesitamos aprender a expresarnos más de las cosas que sentimos y que por hay cuestiones educativas nos han enseñado a guardar. Los hombres no lloran, ¿no? Los hombres sí lloramos, sí sentimos y sí necesitamos decir las cosas también. Ana, un placer hablar contigo, esta tarde. Muchas gracias por el espacio, y te mando tu cuento para que lo tengas. Excelente, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo a todos, allá en casa y mucho éxito. Atentos a la hora cuando esté lista. Gracias de tu parte.
Gracias, Ana. Muy buena tarde. Vamos a pausa. No se vayan. Vuelvo con más.